Bienvenidos amigos a este hermoso viernes, a este su segmento Litigando Ando. Hoy nos encontramos con nuestra querida colega Norma Méndez y vamos a conversar a la audiencia que vamos a participar en el día de hoy. Vamos a hablar sobre las audiencias preliminares. Nuestra Norma pues nos va a dar algunos tips prácticos. Nos va a explicar en esencia qué son las audiencias preliminares, cuál es el fundamento de la misma, motivos de suspensión, etcétera. Así que prestemos atención. Bienvenida, querida Norma, ¿cómo te va? Buenos días, queridos seguidores. El día de hoy vamos a tratar el tema de las medidas, de las medidas de coerción de las audiencias preliminares. Me fui más allá. Las audiencias preliminares vienen siendo la etapa intermedia del proceso en la cual se discute la acusación y se verifica la legalidad, pertenencia y suficiencia de las pruebas que presenta el Ministerio Público con la finalidad de sustentar tanto su acusación como su pedimento de apertura a juicio y en una posible o eventual apertura a juicio se pudiera valorar las pruebas que se han aportado. En esta se discuten las mismas, la suficiencia, la vinculación de las pruebas con la imputación que se le realiza al imputado, valga la redundancia. En la audiencia preliminar también se conoce oficiosamente lo que es una revisión de medida de coerción, en la cual, aunque se dicta toda apertura a juicio, existe la posibilidad de que al imputado se le pueda variar la medida de coerción. Eso también tiene que ver con el aporte de los presupuestos que hayan variado, que sean nuevos, o tratándose del tipo penal, si el tribunal entiende la pertinencia de variar la medida de coerción, así también se hace. Esa variación de medida de coerción es muy importante también destacar que muchas veces tiene que ver con el tema del desistimiento de la víctima, por ejemplo. Si la víctima desiste, entonces se entiende que en un eventual juicio a fondo existiría una poca probabilidad de condena y como las circunstancias iniciales que dieron origen a esa variación de medida han cambiado en este momento, pues entonces el tribunal generalmente entiende pertinente variar la medida. También se toma mucho en consideración el tiempo, ¿verdad?, que tenga el proceso, porque a veces, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, que es donde más nosotros litigamos, un proceso puede durar hasta un año para que se le conozca una audiencia de preliminar y ya se pudiera considerar una pena anticipada. Continuamos. Bueno, yéndonos por esa misma parte del desistimiento, eso es un punto muy importante porque cuando la parte afectada, en este caso la víctima, pierde el interés en el proceso, pues ya es un punto a favor del imputado, ya que el Ministerio Público va teniendo una debilidad. Si bien es cierto que esa persona no pierde su condición de víctima, tanto en la audiencia preliminar o en el juicio de fondo, aunque haya desistido, sí desiste de la calidad de querellante. Y aunque el Ministerio Público la cite, la conduzca y la traiga de una manera coaccionada al juicio de fondo para prestar su testimonio, esta persona le va a insistir en que ya desistió. Entonces, eso es algo que el tribunal en la audiencia preliminar toma muy en cuenta al momento de ya presentar su desistimiento, aunque también depende del tipo penal, evidentemente. Sí, porque si estuviéramos, por ejemplo, ante una instancia privada, como el caso de un homicidio, por ejemplo, poco importaría el desistimiento de la víctima, porque acción pública, perdón, porque el Ministerio Público puede continuarla de oficio. Ahora, si fuera una acción privada, entonces se supone que si la víctima desiste, el Ministerio Público no tendría calidad para perseguir por sí solo la acción, porque al ser una acción privada le corresponde, se ata al interés de la parte. Eso es así. Por ejemplo, en los casos de violencia de género o violencia intrafamiliar, es una acción pública, meramente pública. Aunque la víctima desista, el Ministerio Público tiene la calidad y la potestad de seguir con el proceso. Muchas veces dicen, pero comúnmente, el lenguaje común, ella lo metió preso y ella quitó la querella para sacarlo. Las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan en que el Ministerio Público le va a dar seguimiento por la gravedad del hecho, porque es una ley especial, porque es acción pública y porque independientemente de que tú le digas al tribunal, esta es mi pareja, yo estoy con él y ya quiero que lo liberen, hay que ver el hecho, hay que ver la gravedad de lo sucedido y la imputación que se le realiza. Si es un hecho en el que regularmente no existen agravantes como golpes y heridas, no existe el uso de armas, ni que el hecho haya ocurrido en presencia de menores de edad, sí tiene mucha posibilidad de una variación de medida de coerción en la audiencia preliminar.
esta etapa. Tú de la sabes, audiencia escúchame que te preliminar, interrumpa, que ese punto ahí es un poco disonante porque a veces ese desistimiento se mantiene. sí, la Tanto, mayoría de las veces. en la mayoría de las veces hasta el juicio de fondo. Entonces, aunque sea una instancia pública, si tú no tienes a la víctima, que es el principal testigo, que es quien puede venir a decirte qué realmente fue lo que pasó, pues al final de cuentas, en el juicio de fondo es muy probable que esa persona no se le pueda retener la responsabilidad penal. No solamente eso, que el Código Procesal Penal establece y le da a esa víctima, en su condición de cónyuge, esposa, padre, madre o hermano, depende del rango de consanguinidad, el derecho de, oiga bien, el derecho de abstenerse a presentar testimonio en contra de esa persona imputada. Un ejemplo simple. Su esposa tuvieron un problema, se sometió, medida de coerción, prisión. En la audiencia preliminar la misma desiste. Supongamos que el tribunal no le varió, por lo que entienda pertinente, no le varió. Pero esa persona sigue siendo su esposa, si hayan reconciliado o no. Hay un documento que lo establece y ella le está expresando al tribunal desde la etapa preliminar, yo no quiero seguir con el caso. Cuando llegamos al juicio de fondo, es bueno siempre tenerlo pendiente como defensa, hacerle la observación al tribunal que como su esposa, el tribunal tiene que hacerle la observación a ella de que ella tiene derecho de abstenerse. Y se lo preguntan. Y cuando ella le diga, yo no quiero presentar testimonio en contra de él porque es mi esposo, aunque yo ya he desistido anteriormente y se lo expresé y no lo valorarán de tal manera. ¿Ya? Se quedaron sin testimonio ya. Y eso es muy importante porque muchas veces hay muchos tribunales que aún con esa situación y aún conociendo, quieren obligar a la víctima que declare en aras de poder sustentar una sentencia condenatoria. Entonces a quien le corresponde en ese momento tener ojo visor y estar alerta para no permitir que nada salga de la boca de esa víctima si realmente desistió y ese es su interés y su voluntad, a usted como defensa pública, y se han dado, bueno, nosotras como defensa pero yo estoy cruzada hoy, que tenía mucho que no hacía el litigando bando, como defensa técnica. Entonces se ha dado mucho en muchas ocasiones que hay tribunales que quieren obligar a la víctima a que declare. A mí me pasó y el tribunal dijo, es criterio del tribunal que aunque la víctima tenga el derecho de abstenerse, es imprescindible la escucha de la misma. Y yo, ¿cómo así? Entonces, al final de cuentas es un arma de doble filo, porque si usted deja que esa víctima declare, así sea A que ella diga, esa A es muy probable que el tribunal tome en consideración solamente lo mínimo que ella diga para emitir esa sentencia condenatoria. Hay que tener cuenta con eso. Pero volviendo a la audiencia preliminar. Nos fuimos lejísimos. Volviendo a la audiencia preliminar, ¿qué otras cosas son importantes? Por ejemplo, el escrito de defensa. Sí, el escrito de defensa. En primer orden, es bueno tenerlo como este punto, que la audiencia preliminar es un juicio a la acusación, porque se verifica si pasa o no pasa, porque nosotros estamos hablando en todas sus posibilidades de cuando pasa el juicio de fondo, pero se dan muchos casos de que no pasa porque ahí mismo se pudo determinar la insuficiencia probatoria. El artículo 304 del Código Procesal Penal establece cuáles son las condiciones para que se emita un auto de no lugar. Acción pública, instancia privada, donde existe un desistimiento de la víctima, automáticamente el Ministerio Público ya no tiene condiciones para seguir el proceso, se puede emitir un auto de no lugar. Cuando las pruebas que se presenten no sean suficientes para emitir un auto de apertura a juicio, o no sean vinculantes, o simplemente se determine que el hecho no ocurrió tal y como lo establece el Ministerio Público, o en su defecto que no haya sido realizado por la parte imputada. Y también un punto muy importante es el tema de la legalidad de la prueba. Claro que sí. Porque como bien estamos estableciendo, se trata de un juicio a la acusación y por vía de consecuencia al elemento fundamental de toda acusación, que son los elementos probatorios. Entonces, si nosotros tenemos una acusación que esté muy bien formulada, que tenga todos sus requisitos de forma y de fondo, pero resulta que hemos podido observar y probar una situación donde se demuestre una vulneración a la recolección, ya sea la recolección de ese medio de prueba o ya sea, por ejemplo, al modo de incorporarse, y se entienda que esa prueba violentó derechos fundamentales de la persona imputada en el proceso, pues también es una muy buena causal y una muy buena teoría que nosotros tenemos que tratar, no solamente de argumentar con palabras, sino además de buscar ese sustento para que al tribunal no le quede ninguna duda de que esos elementos probatorios no pueden ser incorporados al proceso porque no cumplen con el principio de legalidad. Exactamente.
En la audiencia preliminar, asimismo, también se puede determinar si existe la posibilidad de una variación de calificación jurídica, evidentemente, que le pueda favorecer al imputado. Se excluyen elementos de prueba siempre y cuando lleguemos a determinar y le lleguemos a la psiquis del tribunal, mediante las mismas pruebas del Ministerio Público, la ilegalidad de su incorporación o su impertinencia. Y es un punto muy interesante porque la mayoría de gente, de togados, dejan de lado este punto. Entonces, sí, si usted tiene un caso donde, por ejemplo, se le está acusando a su imputado de un homicidio y usted logra que se varíe esa calificación jurídica por un 319 o por golpe y herida involuntaria, usted automáticamente está ganando que su imputado solamente sea condenado a la mitad de la pena o a una pena sumamente inferior a la que posiblemente... a la que acarrea el tipo penal de homicidio. Exactamente. Entonces, ahí hay un punto porque no todo es que lo saquen en ese momento. Usted tiene que pensar estratégicamente y a futuro lo que más le conviene a esa persona que usted está defendiendo. Eso es así. ¿Por dónde que nos vamos por qué, mi niña? Sigue derecho. Ok. Sí, estamos de camino para el tribunal, como ustedes comprenderán. Continuemos. Bien, siendo la etapa preliminar, lo que es un cedazo, como ya habíamos establecido anteriormente, al momento de a la defensa, o no a la defensa, a las partes notificarle la acusación, porque también la parte de la víctima tiene el mismo derecho, se le otorgan 5 días para hacer el reparo en caso de entender pertinente, hacer pruebas favorables a su representado, hacer un escrito de defensa, entre otras cosas. Incluso se pueden hacer acusaciones particulares. Si usted como parte querellante entiende que la acusación que está haciendo el Ministerio Público adolece de alguna debilidad, que le faltó algún elemento probatorio o que... por ejemplo, no está de acuerdo con el tipo penal porque considera que es más grave según el hecho que se ha presentado. Usted también puede presentar acusaciones particulares que ya tienen sus requisitos de forma y de fondo y que vamos a tratarlas en otro litigando ando. Bueno, yo creo que ya hemos cumplido con nuestro deber, ya que llegamos también al tribunal. ¿O algo más que agregar o apretar? Encantada de estar aquí contigo. Bueno, señores, feliz resto de este viernes y nos vemos en nuestro próximo Litigando Ando. Bye.